En 1954, en el aeropuerto de Tokio, un hombre apareció con un pasaporte de un país que no existía. Desapareció sin dejar rastro de una habitación de hotel vigilada. La mayoría conoce esta historia como una simple leyenda urbana. Pero esta noche, desclasificaremos documentos que prueban que ese hombre no fue el primero, ni el último, y que el país del que venía es mucho más real de lo que nos atrevemos a imaginar. El 22 de julio de 1954, un día caluroso y húmedo en Tokio, un avión de pasajeros procedente de Europa aterrizó en el aeropuerto de Haneda. Cientos de personas pasaron por inmigración ese día, pero uno de ellos, un hombre caucásico de aspecto pulcro y vestido con un traje de negocios, llamó la atención del oficial de aduanas. Su pasaporte, aunque parecía auténtico, con sellos de visitas anteriores a Japón y otros países, había sido emitido por una nación desconocida, Taured. El hombre, que hablaba un japonés fluido además de francés y español, insistió en que Taured era un país real, ubicado en Europa, entre Francia y España. Señaló el lugar en un mapa donde debería estar Andorra, pero juró que nunca había oído hablar de Andorra, y que Taured había existido allí por más de 1000 años. Para corroborar su historia, presentó una licencia de conducir emitida en Taured y un talonario de cheques de un banco desconocido. Confundidos, los oficiales lo detuvieron para interrogarlo. La empresa para la que afirmaba trabajar en Tokio nunca había oído hablar de él. El hotel donde tenía una reserva no tenía ningún registro a su nombre. Sin embargo, los sellos en su pasaporte correspondían a visitas reales a aeropuertos internacionales en las fechas indicadas. Era un hombre imposible. Las autoridades lo alojaron en una habitación de hotel, en un piso alto, con 2 guardias en la puerta, mientras intentaban verificar su historia. A la mañana siguiente, cuando abrieron la puerta, el hombre había desaparecido. La ventana estaba cerrada, no había balcones, y los guardias juraron que nadie había salido. Se había desvanecido en el aire, junto con todo su equipaje y sus documentos imposibles. El caso fue archivado como un misterio sin resolver. Una anécdota. Durante décadas, esa fue toda la historia. Una simple leyenda urbana. Pero en 2018, una filtración masiva de datos de una agencia de inteligencia multinacional reveló un archivo secreto con el nombre en clave Hecho 7. El archivo contenía cientos de casos como el del hombre de Taured. Casos de viajeros anómalos y artefactos fuera de lugar que habían sido sistemáticamente encubiertos. Aquí es donde entra en escena el Dr. Matías Lira, un físico teórico que fue reclutado por el proyecto secreto encargado de analizar estos datos. Lira se dio cuenta de que el hombre de Taured no era más que el caso 001. Y los casos que le siguieron eran aún más extraños. Encontró el informe de una familia encontrada en 1982, deshidratada y confundida en medio del desierto del Sahara. Hablaban un dialecto del euskera que no se usaba desde el siglo XV. Afirmaban estar de camino a su casa en la ciudad costera de Nueva Vitoria. Según ellos, Nueva Vitoria era la capital de la próspera República de Taured, conocida por sus exportaciones de minerales. Encontró fragmentos de una transmisión de radio de la Segunda Guerra Mundial, donde un piloto británico describía sobrevolar una cadena montañosa en el lugar donde debía estar el Canal de la Mancha. Lira se dio cuenta de que todos estos ecos de otra realidad no eran aleatorios. Todos describían el mismo mundo alternativo, coherente y detallado. Un mundo donde la geografía de la Tierra era ligeramente diferente, donde la historia había tomado otro rumbo. Pero la pregunta no era qué era Taured, sino dónde. Lira pasó meses cruzando los datos, buscando un patrón, y lo encontró. Todos los eventos, desde el pasajero en Tokio hasta la familia en el Sahara, tenían un nexo común. Ocurrían en momentos en que la Tierra pasaba por una anomalía magnética muy específica en el Atlántico Sur, una zona que los pilotos conocen como la anomalía del Atlántico Sur. La teoría de Lira era aterradora. Taured no era otro planeta ni otra dimensión. Era una Tierra paralela, que vibra a una frecuencia diferente a la nuestra, y la anomalía magnética, que se ha estado intensificando en las últimas décadas, actúa como una puerta o una zona de interferencia, donde las dos realidades se vuelven lo suficientemente delgadas como para que, a veces, algo o alguien cruce. Mientras sus superiores analizaban su informe, Lira continuó investigando.
Si personas de Taured podían cruzar a nuestro mundo por accidente, ¿podríamos nosotros atisbar el suyo? Apuntó los satélites de sondeo más potentes del mundo hacia el centro de la anomalía, esperando captar algo. Anoche, lo consiguió. Por apenas 4.7 segundos, un archipiélago de islas que no aparece en ningún mapa se materializó en el radar de un satélite meteorológico. Y en la isla más grande, los sensores detectaron las firmas de calor de una ciudad. Una ciudad enorme y tecnológicamente avanzada. El satélite incluso logró tomar una imagen de muy baja resolución antes de que las islas volvieran a desaparecer. La imagen es borrosa y distorsionada, pero en el centro de la ciudad fantasma se puede distinguir una estructura. No es un edificio, es una gigantesca torre de energía, de aspecto orgánico, que pulsa con una luz azul, y desde su cúspide, un haz de energía se dispara hacia el cielo, un haz que no se parece a nada que conozcamos. El hombre de Taured no era un simple viajero perdido. La familia del Sahara no estaba simplemente desorientada, eran refugiados o náufragos. Y ahora, por primera vez, sabemos qué hay al otro lado de la puerta. Una civilización. Y la pregunta que mantiene a Lyra y a su equipo despiertos toda la noche ya no es ¿qué es Taured?, sino ¿por qué están construyendo una torre de energía que parece diseñada para abrir la puerta de forma permanente? ¿Están intentando visitarnos, escapar de algo, o están a punto de lanzar una invasión silenciosa? La noche en que vimos esa imagen, el mundo cambió, aunque nadie se enteró. Vimos una ciudad que no debería existir, y una torre de energía imposible apuntando al cielo. La pregunta ya no era si estábamos solos. La pregunta era, ¿qué intenciones tiene nuestro vecino invisible? Mientras los gobiernos del mundo debatían en secreto, el doctor Matías Lyra decidió buscar las respuestas no en el cielo, sino en los fantasmas que Taured ya había dejado en nuestro propio mapa. El descubrimiento de la ciudad de Taured sumió al proyecto Echo 7 en un estado de pánico controlado. Durante 72 horas, la comunicación con el satélite se cortó por orden de los altos mandos. Querían contener la información, evitar una histeria global. Para ellos, el artefacto, la ciudad, la torre de energía, todo era ahora una potencial amenaza militar. Pero para el doctor Matías Lyra, era un problema de física, una herida en el tejido de la realidad que supuraba misterios. Frustrado por el secretismo, Lyra cambió su enfoque. Si no podía observar a Taured directamente, buscaría sus huellas, los ecos que su existencia podría haber dejado en nuestro mundo a lo largo del tiempo. Su hipótesis era simple. Si un hombre pudo cruzar la frontera entre realidades en 1954, ¿no debería haber otras cicatrices, otras interferencias? Comenzó con la acústica. Consiguió acceso a décadas de registros de hidrófonos de la Marina, supuestamente instalados para detectar submarinos enemigos en el Atlántico Sur. Al analizar los datos del epicentro de la anomalía magnética, encontró un patrón inexplicable. Cientos de veces, a lo largo de los años, los sonares de buques y submarinos habían registrado ecos fantasma. Ecos sólidos, masivos, que rebotaban como si hubieran chocado contra una masa continental. En un lugar donde los mapas solo mostraban 5.000 metros de profundidad de agua. Los operadores siempre lo habían clasificado como un error del equipo. Lyra se dio cuenta de que no eran errores. Eran los ecos de la costa invisible de Taured. Envalentonado, Lyra se sumergió en los archivos históricos. Buscó registros de barcos perdidos, de avistamientos extraños en esa misma zona. En los archivos de un museo marítimo de Lisboa, encontró la bitácora del ballenero portugués Estrela do Mar, de 1888. El capitán, un hombre llamado Afonso Viana, escribió una última entrada delirante antes de que su barco desapareciera para siempre en una tormenta. Describía cómo, en un día extrañamente calmado, y con el mar como un plato, habían navegado hacia una niebla luminosa. Dentro de la niebla escribió: vimos una costa que no pertenece a Dios, montañas de cristal negro que arañan un cielo púrpura, y una aguja en el centro que pulsa con luz propia. No hay sol, pero todo brilla. Los hombres lloran, algunos de enloquecida alegría, otros de puro terror. El aire sabe a ozono y a tiempo. La bitácora terminaba ahí. Habían visto Taured. Habían navegado a través de un sangrado de la realidad. La evidencia más extraña, sin embargo, no vino de la tecnología ni de la historia, sino de la biología.
Lyra colaboró con una bióloga marina para analizar las rutas migratorias de las ballenas jorobadas y las tortugas laúd. Y el patrón estaba ahí, innegable. Generación tras generación, estas criaturas, al llegar al centro de la anomalía del Atlántico Sur, hacían una desviación antinatural en su ruta, un desvío de cientos de kilómetros para rodear un obstáculo que no existía. No necesitaban un sonar para saber que algo había allí. Lo sentían. Sentían la masa, la gravedad, la presencia de un continente fantasma. Con estas pruebas, los ecos sónicos, los testimonios históricos y las migraciones animales, Lyra presentó su informe. Taured no es un fantasma, argumentó frente a un comité de generales y burócratas. Es una realidad física, tan sólida como la nuestra. Nuestras dos tierras son como dos hojas de papel pegadas, vibrando a frecuencias distintas. Pero en la anomalía, esa separación es tan delgada que a veces, las realidades interfieren. Una ballena siente su gravedad, un barco del siglo XIX la ve a través de la niebla, y un hombre de negocios de Taured, en el momento justo de inestabilidad, simplemente atraviesa el velo. Su teoría era brillante, pero indemostrable. Necesitaba una prueba final. Convenció al comité de autorizar una última misión. Enviar un dron submarino no tripulado, el Nautilus V, al punto exacto donde las islas habían aparecido. No iría a explorar. Solo se quedaría allí, en el fondo del océano, a 6.000 metros de profundidad, equipado con cada sensor imaginable. Y esperaría. Esperaría al próximo sangrado. Durante semanas, el Nautilus V transmitió la misma imagen monótona, la oscuridad absoluta del lecho marino. El comité se impacientaba, el presupuesto se agotaba. La teoría de Lyra estaba a punto de ser desestimada. Y entonces, anoche, a las 04:33 am, todas las alarmas de la sala de control se encendieron a la vez. La temperatura del agua alrededor del dron subió 15 grados en 3 segundos. Las lecturas magnetométricas se volvieron un caos. La cámara del dron, que apuntaba a la oscuridad, empezó a mostrar una distorsión visual, como si el agua a su alrededor se hubiera convertido en cristal líquido. El velo entre los mundos se estaba abriendo de nuevo. Los técnicos gritaron. En la pantalla principal, el sonar del Nautilus V, que hasta ese momento solo mostraba un vacío infinito, de repente se llenó con una firma masiva. Un objeto del tamaño de un portaaviones, con una forma geométrica y angulosa, había aparecido de la nada a solo 500 metros del dron. No era una isla, no era un continente, era una nave, y se estaba moviendo. El contacto era innegable. Un objeto colosal, silencioso y oscuro, navegando en las profundidades de nuestro océano. No era uno de nuestros submarinos. La puerta no solo se había abierto, algo acababa de cruzarla. Durante semanas, fue solo una firma en un sonar. Un leviatán metálico y silencioso, moviéndose en la oscuridad de nuestro océano más profundo. No era nuestro. La pregunta que paralizaba a los gobiernos del mundo era simple. ¿Qué quiere? Pero la verdad que descubriría el Dr. Lyra era mucho más extraña. El objeto no había venido a hablar con nosotros. Había venido a buscar algo que ya estaba aquí. La aparición del objeto de Taured en nuestras aguas desató una guerra secreta en las profundidades. Durante las siguientes 3 semanas, las armadas más avanzadas del mundo intentaron rastrear al que apodaron el intruso. Fue un ejercicio de humillación. El objeto se movía con una gracia imposible, sin generar cavitación ni calor, desapareciendo de los sonares más sofisticados como un fantasma. Era evidente que no estábamos tratando con una tecnología similar a la nuestra. Estábamos siguiendo a un depredador en su propio elemento, y nosotros éramos peces ciegos. El Dr. Matías Lyra y su equipo en el proyecto Hechos 7 observaban con impotencia. Mientras los militares veían una amenaza, Lyra veía un propósito. No está explorando, repetía en sus informes. No está huyendo. Está buscando algo. Sigue un camino. Y entonces, después de 23 días de un juego del gato y el ratón a escala global, el intruso se detuvo. No lo hizo frente a una capital mundial ni a una base naval. Se detuvo en el lugar más remoto, profundo e inaccesible de nuestro planeta, sobre la fosa de las Marianas. Allí, a casi 11.000 metros sobre el lecho marino, simplemente esperó. El silencio era más aterrador que cualquier ataque. Fue entonces cuando empezó a hablar. No era un lenguaje,
No era un saludo. Era una secuencia matemática de una complejidad asombrosa, emitida en una frecuencia de radio de ultra baja longitud de onda, capaz de penetrar kilómetros de agua. Un pulso rítmico, insistente. Lyra lo describió en su bitácora como un código de activación. Una clave digital siendo transmitida a la cerradura más profunda del mundo. Durante días, la clave se repitió. Y el abismo permaneció en silencio. En la sala de control, la tensión era insoportable. ¿Qué esperaba encontrar? ¿A quién le estaba hablando? Lyra, en un acto de genialidad desesperada, decidió no analizar solo la señal del intruso, sino buscar en los archivos astronómicos alguna señal similar que se hubiera detectado en el pasado. Y la encontró. Una coincidencia tan imposible que solo podía ser una conexión. La estructura matemática de la señal, la clave que emitía el intruso, era una réplica exacta, aunque mucho más compleja, de la famosa señal WOW, captada por el radiotelescopio Big Ear en 1977. La revelación cayó como una bomba en el equipo. La señal WOW no había venido de la constelación de Sagitario. Esa fue solo la dirección en la que apuntaba la antena por casualidad. La verdadera naturaleza de esa señal era otra. Lyra lo entendió en un instante. No fue un mensaje para la Tierra. Fue un mensaje desde la Tierra. Una baliza de socorro, un informe de estado, o el último estertor de algo que se quedó dormido o atrapado aquí hace eones. El intruso no vino por nosotros. Fue llamado. Era la respuesta a una petición enviada hace casi 50 años. Mientras Lyra redactaba el informe más importante de la historia humana, la respuesta finalmente llegó. Los sensores en la fosa de las Marianas detectaron una nueva señal, emanando desde el lecho marino. Era una réplica perfecta de la señal WOW original. El apretón de manos estaba completo. El carcelero, el náufrago o el durmiente acababa de despertar. Lo que pasó a continuación fue el principio del fin de nuestro mundo tal y como lo conocíamos. En el momento en que la señal de respuesta fue enviada, el intruso cambió su emisión. Dejó de transmitir la clave y emitió un único y devastador pulso de energía sónica hacia el fondo del abismo. El Nautilus V, nuestro dron de observación que seguía vigilando a distancia, captó el evento. El pulso impactó el lecho marino y los sismógrafos de todo el mundo se volvieron locos. Pero no fue un terremoto. Fue una resonancia. La energía del intruso activó algo que estaba enterrado bajo el lodo abisal. En la temblorosa imagen de la cámara del dron, vieron cómo el suelo del océano se abría. Pero no era roca. Eran compuertas. Estructuras colosales de un material orgánico y metálico, cubiertas de los mismos patrones geométricos que el equipo de la doctora Ferrer había encontrado en la caja de Pandora. Una tecnología olvidada, durmiendo en nuestro planeta. Desde el centro de esta estructura emergente, un haz de luz azul, cegador incluso en la oscuridad total, se disparó horizontalmente a través del agua. No apuntaba hacia arriba, a la superficie. Apuntaba directamente al epicentro de la anomalía del Atlántico Sur, al velo entre nuestro mundo y Taured. La cámara del Nautilus V nos mostró el momento final. Vimos el haz de energía golpear la nada y vimos la propia realidad doblarse sobre sí misma. El agua del océano se abrió, no hacia arriba, sino hacia adentro, creando un portal iridiscente y estable, una herida abierta y brillante entre dos universos. El intruso, su trabajo ya hecho, comenzó a moverse lentamente hacia el portal. Y a través de él, desde el otro lado, desde el silencio de Taured, docenas de nuevas firmas de sonar comenzaron a aparecer. Pequeñas, rápidas, como un enjambre. Estaban cruzando hacia nuestro mundo. Lyra lo escribió en su última entrada de la bitácora, con la alarma de evacuación sonando de fondo. Nos equivocamos en todo. El intruso no era un invasor, era un ingeniero. La estructura en el fondo del mar no era una prisión, era una llave. Y la puerta no se ha abierto para que ellos entren. Se ha abierto para que algo mucho más grande pueda salir. No han venido a conquistarnos, han venido a liberarnos, y no tengo idea de qué significa eso. Abrieron una herida entre los mundos. Vimos sus naves cruzar en silencio hacia nuestro océano. El mundo contuvo la respiración, esperando la invasión, la guerra, el apocalipsis. Pero lo que vino después no fue nada de eso. Fue algo mucho más lento,
silencioso y aterrador. No vinieron a destruir nuestro mundo. Vinieron a recordarnos cuál era el destino del suyo. El momento que el proyecto Hechos 7 había temido durante décadas había llegado. El contacto era real. Una flotilla de naves de Taured, silenciosas y oscuras, ahora ocupaba las profundidades de nuestro océano Pacífico. Las potencias mundiales movilizaron sus flotas submarinas en secreto. El mundo estaba al borde de una guerra interdimensional que nadie conocería, pero la guerra nunca llegó. Las naves de Taured no mostraron ninguna hostilidad. Formaron un perímetro perfecto alrededor del brillante portal y se quedaron inmóviles. No respondían a ninguna comunicación. Simplemente esperaban. El doctor Matías Lira, observando desde la sala de control, sintió que se estaba perdiendo la verdadera naturaleza del evento. No están preparando un ataque, escribió en su bitácora. Parecen guardias de honor. Y entonces, a través del portal, comenzó el verdadero éxodo. No eran más naves de guerra, eran transportes, naves cilíndricas, esféricas, de formas orgánicas, cientos de ellas, y no venían vacías. Lira observó con incredulidad cómo los sensores de largo alcance detectaban lo que traían consigo. Muestras masivas de su biosfera, zonas enteras de su flora alienígena, suspendidas en campos de energía, el ADN de miles de especies de su fauna. Y finalmente, gigantescas naves Arca, con las firmas de calor de millones de seres vivos a bordo. La verdad golpeó a Lira con una claridad brutal. Esto no era una invasión, era una evacuación. Estaban abandonando su mundo. Estaban huyendo. La pregunta que lo había atormentado durante años cambió. Ya no era ¿qué es Taured?, sino ¿de qué está escapando Taured? Desesperado por una respuesta, Lira ordenó a su equipo analizar no las naves, sino el propio portal. Quería analizar la radiación de fondo de su universo, el eco de su cosmos. Durante 48 horas, los superordenadores procesaron las débiles señales que se filtraban desde el otro lado. Cuando el resultado apareció en la pantalla, Lira sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era una firma de energía que ya había visto antes. Una firma que la doctora Kaylen Reyes había teorizado años atrás. Era la energía residual, la sombra, que dejaba a su paso el fenómeno conocido como el silencio de Orión. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas cósmico encajaron en la mente de Lira, formando una imagen tan vasta y aterradora que apenas podía comprenderla. El silencio de Orión, ese vacío creciente que devoraba estrellas en nuestro universo, era solo la vanguardia de un fenómeno que ya había consumido por completo el universo paralelo de Taured. Su civilización, millones de años más avanzada que la nuestra, lo había detectado, lo había combatido y había perdido. El antiguo dispositivo en nuestra fosa de las Marianas, el que respondió a la señal «Wow», era su último recurso. La llave de una ruta de escape, a una realidad paralela y segura, la nuestra. Oumuamua, el mensajero, no fue enviado por ellos, sino por una tercera raza de observadores, quizás la entidad de Júpiter, para confirmar que el universo de Taured estaba perdido. Y 3i Atlas no fue un inspector, fue un catalizador enviado para activar la llave y ayudar a los supervivientes a ejecutar su plan de evacuación final, tal vez como el último acto de piedad de una civilización galáctica hacia otra. Estábamos presenciando el último acto de una guerra cósmica que había durado eones. Éramos el bote salvavidas. Una vez que la última nave Arca cruzó el portal, la estructura en el fondo del mar emitió su pulso final. No para mantener la puerta abierta, sino para cerrarla. El portal se contrajo violentamente, en un destello de luz que cegó a todos los sensores. La conexión entre los mundos se cortó. Pero no fue un corte limpio. El colapso final del universo de Taured al otro lado del portal envió una onda de choque a través de la herida que se cerraba. Una reverberación que no destruyó nuestro mundo, pero que lo alteró para siempre. Hoy, 6 meses después de el éxodo silencioso, el mundo sigue girando. Pero los que saben, notan los cambios. Las leyes de la física parecen más flexibles. Se reportan auroras en el Ecuador. Los astrónomos registran fluctuaciones en las constantes gravitacionales. Y a veces, por el rabillo del ojo, la gente ve fallos en la realidad. Un edificio que por un segundo parece de cristal. Un árbol con hojas de un color imposible.
el eco de una estrella en el cielo que no debería estar ahí. Los supervivientes de Tauret viven ahora en las profundidades de nuestros océanos, en un silencio absoluto. No son una amenaza. Son los últimos refugiados de un universo muerto. El informe final del Dr. Lyra yace ahora en una bóveda. Su conclusión es la nueva verdad con la que la humanidad, sin saberlo, debe vivir. El universo no es un lugar vacío que espera ser explorado. Es un lugar de supervivientes. Y nosotros ya no somos sus únicos habitantes. Hemos heredado a los fantasmas de un cosmos perdido. Y el silencio que llega ahora desde el fondo de nuestros propios océanos es un recordatorio constante de que hay destinos mucho peores que la soledad.